Doctor. Sí, se ve. Bueno, entonces la hipertensión pulmonar, en resumidas cuentas, lo que vamos a ver es que es una elevación persistente de la presión pulmonar, de la arteria pulmonar. Entonces, las personas que afectan son millones de personas, especialmente las que vivimos en la altitud, por encima de los 2.500 sobre el nivel del mar. Por lo tanto, hay prevalencia en las zonas de mayor altitud por la baja presión atmosférica. La hipertensión arterial pulmonar se define como estado de la circulación pulmonar que está producido por ciertas enfermedades que originan un aumento del tono vasomotor y la resistencia vascular pulmonar. Producen elevación de la presión sistólica, de la diastólica y de la media de la arteria pulmonar. Bueno, ¿cuáles son las diferencias demográficas, clínicas y genéticas entre los andinos y tibetanos, por ejemplo, ¿no? Los que están eh, en altura, los que viven en altura. Entonces hay consideraciones sobre el tiempo en que vives en la altura, la saturación de oxígeno, la concentración de hemoglobina, ¿no? Está incrementado. La capacidad ventilatoria, hay mayor incremento en los que vivimos en la altura. La presión de la arteria pulmonar está elevada. La resistencia vascular también. Y hay biodisponibilidad de óxido nítrico. Pueden ser normal en los andinos, pero por ejemplo en los tibetanos está incrementado. El proceso de adaptación tiene compromiso genético. Hay genes que están relacionados con el incremento del proceso de adaptación y la mutación de genes parcialmente en los andinos con los heterocigotos, aunque el doctor Ricardo Amaro, ha descubierto que hay genes responsables de del aumento de la eritrocitosis, que luego desencadena hipertensión pulmonar en la altura, aquí en La Paz y en el altiplano. Las variantes del GIN, sí, en los andinos, sí, también en los tibetanos. Hay variantes en los andinos, pero no varían en los tibetanos. Entonces, la hipertensión pulmonar, la presión es menos de 25 milímetros de mercurio en reposo y más de 30 en esfuerzo. La hipertensión la consideramos leve cuando va entre 26 a 35, la moderada de 36 a 45 milímetros de mercurio y la severa cuando es más de 45 milímetros de mercurio. Estoy hablando de la presión pulmonar media. Entonces, la hipertensión pulmonar tiene su clasificación por categorías. Categoría 1 que tiene subcategorías A, B, C, D. Y la categoría 2 que es hipertensión con enfermedad cardíaca izquierda. La categoría 1 es idiopática, en realidad es familiar, está relacionada y asociada a enfermedades venocapilares. La tercera categoría de la hipertensión está asociada a enfermedades neumológicas, esa es la que nos interesa, la categoría 3. La 4 es una hipertensión pulmonar debida a tromboembolismo pulmonar que se repite, recidivante. La categoría 5 es una miscelánea, con enfermedades como la sarcoidosis, enfermedades como la leiomiomatosis, la histiocitosis, las compresiones vasculares, las vasculitis, etc. La hipertensión pulmonar primaria tiene clasificación funcional. La clase funcional 1, la 2, la 3 y la 4. La clase funcional 1
no tiene limitación de la actividad física. La actividad física es normal, no hay síntomas. Pero si tú tomas con un cateterismo, la presión está elevada. La funcional 2 tiene ligera disminución de la actividad física y la actividad es normal y produce disnea. La funcional 3 tiene marcada disminución de la actividad física del paciente, con una actividad inferior a la normal, o sea, produce disnea, cualquier actividad. Y la 4, cualquier actividad física produce disnea. Puede haber disnea en reposo inclusive, con insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cuál es el pronóstico? Los indicadores clínicos de mal pronóstico son la edad en que se presenta, cuando es menor de 14 años o cuando es mayor de 65 años, cuando se acompaña de síncope, de angor o de insuficiencia cardíaca derecha o hemoptisis. Cuando es clase funcional 1-2, la sobrevida puede pasar los 6 años. La 3, la sobrevida media es 2.5 años. Y la 4 tiene una sobrevida de medio año después del diagnóstico. Entonces, la hipoxia en la altura produce hipoxias agudas o crónicas. Las agudas puede ser por cambio de altitud, digamos que el paciente ha viajado al nivel del mar y después vuelve a la altura. Eso produce vasoconstrictibilidad pulmonar exagerada, hipertensión pulmonar y desencadena edema agudo pulmonar de altura. En cambio, la crónica, hay vasoconstricción pulmonar sostenida, progresiva, de menos a más, y entonces produce remodelación pulmonar. Esto da hipertensión pulmonar de altura e insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, la hipertensión pulmonar primaria tiene predisposición genética y tiene factores de riesgo, como la hipoxia, la trombosis, la inflamación, entre otras. Eso produce injuria vascular inicial, con proliferación y disfunción endotelial inicial. Eso lleva a la hipertrofia del músculo vascular y se acompaña de desbalance entre la vasoconstricción y la vasodilatación, con aumento de la endotelina, del tromboxano, la serotonina y disminución del óxido nitroso, la prostaciclínica y el BIP van disminuyendo. Entonces hay una inflamación plaquetaria con aumento de las citoquinas, la serotonina, las prostaglandinas, el BIP baja, siempre el BIP baja. Y entonces hay trombosis in situ, inflamación por un lado, y por el otro lado hay vasoconstricción con proliferación endotelial, hay hipertrofia del músculo liso vascular, y entonces hay un remodelado vascular de la íntima del vaso que produce la hipertensión pulmonar. Entonces, el diagnóstico de la hipertensión pulmonar es fundamentalmente un diagnóstico de exclusión. Es un paciente con disnea, o sea, el síntoma específico de la hipertensión pulmonar es disnea, ¿no? Y hay otros signos sutiles, ¿no? Que van a ser específicos. Ya vamos a hablar sobre la semiología de la hipertensión pulmonar. Entonces, el tiempo de aparición entre los síntomas y el diagnóstico en nuestro medio es 2 años. 2 años se dejan los pacientes con síntomas. Están con síntomas y no consultan. Entonces, tienen un retardo en la consulta. El segundo ruido es intenso a la auscultación cardíaca. Hay soplo de regurgitación tricuspidio y pulmonar. Hay un impulso paraesternal izquierdo y pulsación epigástrica también. La onda A es prominente en el pulso por disminución de la distensibilidad del ventrículo derecho y la onda B prominente por insuficiencia tricuspidia. Por lo tanto, hay un complejo que se llama un complejo semiológico, que se llama complejo pulmonar de Chávez, de Chávez. Estos ustedes ya lo han visto en cardiología. Es un conjunto de manifestaciones ante la sospecha de hipertensión pulmonar en un paciente. ¿Cuál es el síntoma? Disnea. El paciente tiene disnea progresiva.
Y a la inspección del área cardíaca hay levantamiento sistólico del segundo ruido en espacio intercostal izquierdo. Eso es por dilatación de la arteria pulmonar. A la palpación, cuando se palpa esa zona, hay choque de cierre pulmonar palpable con reforzamiento del segundo ruido. A la percusión hay matidez mayor, es una matidez mucho mayor a 2.5 centímetros fuera del reborde paresternal izquierdo a nivel del segundo espacio intercostal. Entonces hay dilatación del tronco de la arteria pulmonar. Y a la auscultación encontramos el segundo ruido aumentado en el foco pulmonar por cierre violento de la válvula pulmonar. Entonces, este complejo semiológico es muy importante para las manifestaciones clínicas y la signología de la hipertensión pulmonar. Ya decíamos, el paciente tiene disnea, fatigabilidad fácil en el 60% de los casos. Hay, por supuesto, transporte de oxígeno disminuido, por lo tanto, hay hipoxia, ¿no? Y dificultad para aumentar el gasto cardíaco. Hay mayor trabajo respiratorio, el paciente comienza a utilizar los músculos accesorios de la respiración. Y la hipertensión pulmonar secundaria con aumento de la presión capilar venosa y congestión. Hay mayor trabajo respiratorio en general. Entonces, angina de pecho, se presenta en el 10% de los casos de hipertensión pulmonar por isquemia del ventrículo derecho, porque hay mayor demanda de oxígeno, porque la entrega de oxígeno es inadecuada, hay menor gradiente sistólico aorta ventrículo derecho y hay compresión coronaria. Entonces el paciente puede presentar angina de pecho. Síncope en el 47% de los casos, especialmente cuando hay diabetes, cuando el paciente además de tener hipertensión pulmonar es diabético, es decir, que la diabetes puede estar asociada a hipertensión pulmonar y puede parecer un infarto de miocardio con todas las características de dolor importante en el área cardíaca, en el brazo izquierdo, etcétera, etcétera, el dolor que ustedes ya conocen por infarto de miocardio, pero no es un infarto de miocardio. Se hace el cateterismo de las coronarias y no se encuentra absolutamente nada. Las coronarias están bien. ¿Dónde está el problema? Está en la hipertensión pulmonar. Además, pueden presentarse con arritmias, fibrilación auricular, etcétera. La incidencia de hipertensión pulmonar asociada a esclerodermia en nuestro medio es del 6 al 60%. O sea, pacientes con esclerodermia, cuando estén en reumatología, no sé si han hecho la rotación de reumatología, chicos. Si han hecho la rotación de reumatología, con toda seguridad, en reumatología les han dicho que la esclerodermia se acompaña en un 60% de hipertensión pulmonar. La artritis reumatoidea en 21%, el lupus en 14%. Entonces hay pues asociación con otras enfermedades. También con consumo de medicamentos. ¿De cuáles? De los anorexígenos que están muy de moda utilizados para mantener la línea, perder el apetito, etcétera, especialmente en las mujeres, en edad fértil, en edad joven. Entonces consumen anorexígenos, que estos producen hipertensión pulmonar. La sobrevida en promedio de 10 años desde el diagnóstico es así, entonces va disminuyendo, ¿no es cierto?, la sobrevida de los pacientes, especialmente cuando tienen hipertensión pulmonar primaria, los que menos sobrevivencia tienen. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Con radiografía de tórax, donde se muestra ensanchamiento de la arteria pulmonar, oligoemia en la periferia de los campos pulmonares y crecimiento de la aurícula derecha. Ahí está, fíjense, está exageradamente aumentada, casi aneurismática la arteria pulmonar. Esto no es botón aórtico, es arteria pulmonar. Fíjense la rama derecha de la arteria pulmonar, cómo está tan dilatada.
Estos ya son extremos de hipertensión pulmonar. Habitualmente, la mayor parte de los casos se presenta con esto, con corrección, vamos a decir así, o alteración del cono de la arteria pulmonar en el borde izquierdo del corazón, donde está señalándose la flecha. Ahí está un esquema, fíjense, un esquema de lo que se presenta en la radiología de la hipertensión pulmonar. También debe hacerse electrocardiograma, por supuesto, con crecimiento del ventrículo y la aurícula derecha, bloqueo completo de rama derecha, o sea, es un problema de corazón derecho. La ecocardiografía actualmente en nuestro medio es lo que más en la práctica se está utilizando. En realidad, el gold estándar para diagnosticar hipertensión pulmonar es el cateterismo cardíaco de la arteria pulmonar, pero en forma práctica, el cateterismo tiene efectos secundarios muy importantes. Más o menos un 90% de los pacientes sometidos a cateterismo de la arteria pulmonar para determinar la medida de la arteria pulmonar, puede después del cateterismo entrar, 90% entrar a terapia intensiva por hipoxia, por factores de estimulación química, estimulación química y se producen arritmias con alteraciones eléctricas de las de His. Entonces, es muy difícil hacer en forma práctica, sin efectos secundarios, el cateterismo cardíaco. Por lo tanto, el elemento más importante en la práctica es el ecocardiograma, donde se ve hipertrofia, dilatación de la arteria, o sea, indirectamente se va midiendo, y el estado valvular, es decir, la tricúspide, medición indirecta de la arteria pulmonar y visualización de trombos si así lo existe, ¿no? Si hay trombosis crónica frecuente. Así se ve la ecocardiografía, fíjense ustedes, con características de crecimiento del ventrículo derecho con insuficiencia tricuspidia. Ahí está otra vista. La velocidad máxima de regurgitación tricuspidia y la gradiente transvascular de la aurícula y del ventrículo. Entonces permite eso medir indirectamente la presión de la arteria pulmonar. La TAC de tórax y la angiotac de tórax también nos muestra el tamaño de la arteria pulmonar, presencia de trombos, nos permite detectar presencia de enfermedad pulmonar difusa intersticial. Por lo tanto, estos exámenes son importantes, son los que más habitualmente se utilizan para el diagnóstico. Ahí está la hipertensión pulmonar asociada a enfermedad cardíaca, fíjense ustedes la característica del crecimiento cardíaco, el crecimiento de la arteria pulmonar con disminución de su luz, y eso es hipertensión pulmonar. Entonces, fisiopatológicamente tenemos que atacar los hechos que producen la hipertensión pulmonar para hacer un buen tratamiento. ¿Cuáles son esos hechos? Hay una vía de la endotelina, una vía del óxido nítrico y una vía de las prostaglandinas por proceso inflamatorio. Todos estos tres, actúan directamente sobre la pared de la arteria pulmonar con incremento de la musculatura íntima de la arteria produciendo hipertensión pulmonar. Entonces, por ejemplo, la vía de la endotelina, donde está dos enzimas muy importantes, la preproendotelina y la proendotelina, ¿no? La pre y la proendotelina producen endotelina y directamente vasoconstricción. Igualmente, en la vía del óxido nítrico hay aumento del GMP cíclico y aumento de las prostaglandinas, que produce al principio vasodilatación, pero luego produce por ausencia
por estimulación del óxido nítrico exógeno, la vasoconstricción y el el aumento, la deformación de la luz de la arteria. Y donde van a actuar los inhibidores de la fosfodiesterasa de tipo 5, ¿no? Ese es el tratamiento más importante. La vía de la prostaglandina 2 igualmente está tratada con agonistas de receptores de la endotelina. Y entonces estos factores son los que producen, sobre los que hay que actuar para evitar que que, se incremente la remodelación de la arteria pulmonar por crecimiento del músculo liso y aumento de la hipertensión pulmonar. Por lo tanto, tenemos que usar vasodilatadores como el nitroprusiato de sodio, el isosorbide, los estimulantes de la guanilciclasa, el óxido nítrico, los antagonistas de la endotelina como el bocetan, el epoprostenol, el sildenafilo. Ese es el número 3. Los antagonistas de la endotelina son los que más se utilizan en nuestro medio para el tratamiento de la hipertensión pulmonar. También bloqueadores de los canales de calcio, como el diltiazem, el felodipino, en fin. Ahora hay posibilidad de un cambio de hábitat, es decir, de la altura puede el paciente ir a vivir al lugar bajo, pero eso implica condiciones psicológicas, sociales, económicas, muy difíciles para los pacientes cuando se les indica esta situación. Es hacer una nueva vida, conseguir trabajo, conseguir escuela para sus hijos, etcétera, etcétera. Una serie de problemas de tipo social que no permite, o sea, es una mención el cambio de hábitat, pero plantear a un paciente en forma práctica ese cambio de hábitat de la altura a nivel del mar es muy difícil. Entonces, ¿qué hacemos con un paciente? Medidas generales, como por ejemplo, ejercicio controlado por fisioterapia, no debe ser un ejercicio excesivo. La actividad física de rehabilitación debe estar dirigida por un fisioterapeuta. Hay que hacer control de la natalidad en las señoras que tienen hipertensión pulmonar. No puede embarazarse una persona con hipertensión pulmonar, porque eso desencadena la posibilidad de pérdida de la vida tanto de la madre como del bebé. Entonces, desplazamientos muy difíciles de realizar, ya les he dicho, de la altura al nivel del mar. Desplazamientos sí se puede mencionar y se puede lograr, algunos pueden hacerlo, pero es difícil. Apoyo psicosocial, muy importante, prevención de las infecciones, porque el paciente tiende a hacer infecciones respiratorias, y cirugía electiva podría ser. Hay unas cirugías electivas para disminuir la remodelación de la arteria pulmonar, que no se hacen en nuestro medio. Son de muy exclusivo uso en países que tienen un poquito más de posibilidades para hacer cateterismos y, digamos, corregir la remodelación de la arteria pulmonar. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Preguntas. Bueno, no hay preguntas. Creo que todo quedó muy claro, doctor. ¿Verdad? Me preocupa porque o ha quedado todo claro o no me han entendido nada, una de dos. Bueno, me despido entonces. Buenas noches, que descansen.